Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos y los oyentes de Radio Madero. Estamos en el día miércoles 2 de agosto, en una nueva edición de nuestro programa, que ya es particular, ¿cierto?, en todos los días miércoles, en Palabras con Sentido. Y estamos como siempre con nuestro gran amigo y invitado también, abogado de la Universidad de Chile, don Víctor Araya. ¿Cómo estás, Víctor? Bien, ¿y tú, Rodrigo, cómo estás? Bien, 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 aquí feliz de estar en un nuevo programa conversando cosas importantes que le atañen a todo Chile, de Arica a Punta Arenas también, por Radio Eso Madero. esperemos, ¿no? Que sea de agrado a todos nuestros auditores y de nuestros invitados. Exactamente. Y bueno, como los amigos están viendo ya en imágenes, que nos están siguiendo por el Facebook Live y por todas las señales del streaming, estamos con nuestro gran invitado del día de hoy, don Edson Vivanco Jara, ex carabinero, ¿cierto?, que cumplió servicio por 27 años. 27 años, sí, Rodrigo. ¿Cómo Hola, está, ¿cómo estás? Enzo? Sí, estuve bien acá. Qué Acá. bueno. Edson, ¿cómo estás? Bien, mucho gusto. Muchas gracias, Edson, por tu tiempo, por estar compartiendo con nosotros y conversando de algo que desarrollaste por tanto tiempo, 27 años, no es menor, Víctor, ¿no? Es toda una carrera profesional, digamos. Correcto, fueron 27 años como parte de los inicios en la quinta comisaría y partiendo ya en diferentes unidades policiales a nivel de la zona metropolitana y terminando en la 30 comisaría de Patrulla. Justamente acá tengo anotado el torpeo con la información de Edson y dice acá que estuviste trabajando principalmente en el sector norte de Santiago, en la zona norte, y principalmente destinado, ¿cierto?, en la quinta comisaría de Conchalí. Correcto, yo cuando salí de la escuela, la primera destinación fue la quinta comisaría y de ahí recorrí varias unidades, siempre del sector norte. Ya quizás eran otros años, otros periodos, otros mandos, otras formas administrativas. Y que en realidad uno lo lleva a ser carabinero netamente por la pasión que uno ejerce en la institución en realidad, ¿ya? Hoy día son otras aristas o son otras dinámicas que ingresa el carabinero, pero en aquellos años el carabinero tenía más una labor preventiva, educativa y obviamente el respeto era único. Claro que sí, pero también la última parte y que vamos a estar analizando durante toda esta conversación, prestaste servicio en el grupo Centauro, tengo entendido, ¿cierto? Escuadrón Centauro, que justamente fue algo que se diseñó durante el gobierno del presidente Piñera, uno, ¿cierto? Y que después se replicó también durante el actual gobierno, que tenía relación justamente con enfrentar lo que es el crimen de las calles, ¿cierto? Hoy día lo que sería el programa Calles sin Violencia, un símil, por decirlo de alguna manera. Correcto, el Escuadrón Centauro se crea con el gobierno de turno para recuperar las plazas en realidad, que estaban tomadas por la delincuencia en situ. El Escuadrón Centauro es un escuadrón táctico operativo que ingresan los mejores carabineros a nivel nacional, Mira. tanto como operativos, como motoristas, como radio patrulleros, y con cualidades que en el tenor de los carabineros no son habidas, solamente uno postula, le hacen exámenes y también la hoja de vida de un carabinero tiene que ser intachable para llegar a ser ese grupo, un grupo de élite, ¿cierto? Y que combatió en aquellos años todas las inclemencias delictuales o los índices delictuales en toda la parte del territorio chileno. Estamos conversando con Edson Vivanco Jara, ex carabinero que prestó servicio durante 27 años, y qué importante conversar con alguien como Edson, estimado Víctor, ya que seguramente lo que tú planteas, Edson, lo que se replica en las plazas, ¿cierto?, de la región metropolitana, pero es lamentablemente el problema que estamos viendo en todo Chile y especialmente en el norte. Hemos visto que los índices de criminalidad, especialmente del norte de Chile, en Antofagasta, donde nos están escuchando también, ¿cierto?, son brutales en comparación con años anteriores. Por lo tanto, ¿cómo ves tú eso, O sea, hay que Víctor? considerar que en el norte de Chile entiendo que los índices de homicidio están muy por sobre la media nacional y nos acercan a países que tienen un nivel de seguridad catastrófico, digamos. O sea, si solo consideramos el norte de Chile, entiendo que solo medido por índice de homicidio, Correcto. estamos en una tasa gigantesca. Entonces, yo creo que estamos hablando de uno de los temas más importantes para todo el país y sobre todo para el norte de Chile, aquí en nuestra audiencia. Entonces, quizás, Rodrigo, podríamos empezar aprovechando la presencia de Edson, ¿verdad? Viendo desde el inicio, digamos. ¿El qué cree, Edson? ¿Ser carabinero es una vocación? ¿Es una simple profesión? Yo soy abogado, pero en realidad los abogados es una profesión. No todo el mundo tiene vocación de abogado. Claro. Pero en carabineros, ¿se requiere una vocación para desarrollar esa labor? ¿O tú crees que simplemente profesionalizando es bastante? Teniendo un buen método de selección es suficiente para tener buenos carabineros. Yo creo que hoy día parte que el proceso de selección del carabinero sea profesional.
partiendo por esa premisa. Y segundo, obviamente que los exámenes psicológicos, ¿cierto?, sean más enfocado a la forma profesional y administrativa que el carabinero hoy día, tema porque estamos insertos en un Estado democrático y por los derechos humanos, ya que sean más preparados. Pero a su vez es cierto que la vocación de ser carabinero no se nace, se crea en el curso de carabinero. Eso es importante, Rodrigo, ¿eh? Sí, Porque Lucas, efectivamente, o sea, la formación, digamos, da mucho a que efectivamente tengamos carabineros con vocación, digamos. Correcto. Eso parece fundamental. Ahora, todos los índices demuestran que la postulación a carabineros ha decaído en forma dramática. Correcto. Eso tú aquí lo puedes atribuir a circunstancias político-sociales, digamos, las convulsiones que hemos vivido en los últimos años, o hay factores que van más allá del contingente, digamos, que hacen que haya menos interés, digamos, por participar en la carrera policial. Yo creo que son políticos laborales, en realidad. Para mí es cierto, en realidad el sueldo del carabinero tiene que ser un poquito, o estar puesto en mercado, porque el carabinero hoy día, con 2 años, no es lo mismo que el carabinero que salía hace 30 años atrás con 6 meses. Hoy día un carabinero tiene que salir ganando sobre la media del sueldo para que haya más incentivo económico, porque también tenemos que entender, ¿cierto?, que el carabinero tiene una familia, el cual tiene que mantener, tiene gastos, tiene que suplir gastos médicos. Y un buen sueldo es un buen incentivo para que hoy día los jóvenes postulen, oye, y aparte de eso, ¿cierto?, que tenga un apoyo de los mandos intermedios, que es lo esencial para poder ejercer una labor policial. Y parece fundamental, Rodrigo, porque la experiencia, bueno, tú en tu labor en Conchalí, ¿verdad?, habrás visto que las condiciones laborales de Carabineros de Chile, ¿verdad?, son más precarias que cualquier chileno, digamos, porque hablamos de mejorar las condiciones laborales, ¿verdad?, lo que está muy bien en el ámbito civil, digamos, y siempre mejoras, pero aparentemente Carabineros de Chile, no sé cuál es tu opinión, esas mejoras no se notan, o sea, no tienen un horario fijo, digamos, tienen que trabajar bastante más que la media de los chilenos, digamos, están sometidos a condiciones de estrés enormes. Entonces también hay ahí un tema de que no solo tienen una remuneración quizás no acorde al cargo, sino que además las labores que tienen que desarrollar son bastante más extremas que, por ejemplo, un guardia de seguridad privado, digamos, que puede ganar eventualmente lo mismo, pero en condiciones laborales bastante más amables, digamos. Exactamente. Qué importante lo que tú hablas, estimado Víctor. A mí me tocó, estimado Edson, hace 2 años, exactamente, 2 años atrás, conversar con el que ese entonces era el mayor que estaba a cargo de la quinta comisaría de Conchalí. Y nos contaba en esa reunión las condiciones precarias que ellos tenían en ese momento, que yo creo que no han cambiado muchísimo a esta fecha. Y me contaba, por ejemplo, que muchas veces los carabineros, primero les faltaba dotación, partiendo por esa base, no tenían los carabineros que requería para poder supervisarse, supervigilar la zona que estaba asignada, pero también, por ejemplo, en el caso particular de la comuna de Conchalí, que a ti te tocó prestar servicio ahí también, ellos tenían solamente 2 furgones policiales para toda la comuna. Y por las noches solo quedaba en funcionamiento una patrulla. Por lo tanto, la deducción lógica a uno le dice que cuando tú ves pasar a carabineros por afuera de tu casa, entiendes que está todo el resto de la comuna desprotegido. Y obviamente cuando ocurre algún hecho, todo el mundo reclama, y lo hacemos todos los ciudadanos, ¿cierto?, que Carabineros nunca llega cuando lo requerimos. Pero hay también una precariedad, como bien expresaba nuestro amigo Víctor, en la herramienta que le entregamos como Estado a nuestros carabineros para que puedan desempeñar su labor. Claro, eso efectivamente se vio en los años 90 hasta años 2000, que me tocó en forma presencial verlo. Pero hoy día, ¿cierto?, los recursos que han implementado los gobiernos de turno es el doble de 2 años. Entonces, hoy día no pasa por recursos, sino pasa por la capacitación de los carabineros. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener un carabinero operativo de infantería que un carabinero que sea conductor, que tenga mucho más responsabilidad. No es lo mismo, ojo. ¿Por qué? Porque si un conductor se debería pagarle por especialidad y mucha responsabilidad. Si un carabinero choca, ¿quién paga? El carabinero, y lo sancionan. Claro. ¿Cierto? Pero ¿dónde está el apoyo, el respaldo? No lo tiene. Entonces, muchos carabineros no es el conductor. Entonces, hay muchas comisarías, ¿cierto?, que hay vehículos que están parados porque falta conductores. O, lisa y llanamente, que los furgones están maltrechos. ¿Por qué? Ejemplo, se hizo una compra en el 2015, si no me equivoco, de los 2 Charger, pero el seguro era terrible. O sea, hoy día Chile, ¿cierto?, tenemos vehículos de alta gama, pero el de carabineros es muy caro mantenerlo, demasiado caro.
Entonces ahí, y especializar un carabinero a ese tipo de vehículos es súper caro. De hecho, me acuerdo, estimado Edson Víctor, que en esa conversación profundizamos un poco más y él me decía que, por ejemplo, y era chistoso, de verdad que fue como tragicómico un poco la conversación, porque no decía que habían pedido ayuda también para poder reparar los furgones que tenían en su poder. Y en el caso del municipio de Conchalí, con la actual administración, lo que le habían ofrecido era repararle las bicicletas. Te lo estoy diciendo en serio, aunque los auditores no crean. Fue tal cual como lo estoy comentando. Habían ofrecido repararle las bicicletas y hacerle la mantención a las bicicletas. Realmente esa es la manera como tratamos a nuestros carabineros de Chile, que arriesgan su vida todos los días y lo hemos visto en televisión, a través de la radio, ¿cierto? Cómo enfrentan a la delincuencia, que es muy distinta a la que le tocó eventualmente a nuestro amigo Edson. Sí, eso, y abondando en eso, Avi, ¿tú nos podrías explicar cuál ha sido la evolución de la delincuencia? ¿Se ha notado? ¿Es algo que se nota en la calle, digamos, el tipo de delincuente? ¿Desde cuándo más o menos estuviste en servicio? Sí, Víctor, comparado, ¿cierto?, con los años cuando yo ejercía, era otro tipo de delincuencia. Hoy día, ¿cierto? Bueno, el delincuente evoluciona. Igual que el derecho siempre va a evolucionar. El delincuente va a evolucionar, hay nuevas técnicas. Hoy día, ¿cierto? Hoy día que no podemos desmerecer, ¿cierto?, al gran alza de extranjeros. No todos son iguales, pero se ha notado en la estadística y en la forma de los delitos duros hoy día, que son la mayoría, son extranjeros, sin desmerecer al resto. Pero hoy día hay mucho más delincuencia que en los años anteriores. ¿Y más violenta? O sea, Más violenta, por supuesto. Esa importación, digamos, de delincuentes ha traído un aumento en el índice de violencia. ¿Por qué violenta? Porque antiguamente, ¿cierto?, había robo, hurto, ¿cierto?, con fuerza, hurto, pero hoy día ya vamos directamente a los motochorros que tienen porte de arma de fuego, que es un delito duro. Claro, y eso me imagino que implica otro entrenamiento también Correcto, para la policía. ¿Ah? correcto. Y otro nivel de riesgo, además. Por supuesto, porque el carabinero siempre va a estar en riesgo desde que sale de su casa o del cuartel hasta que se acuesta, porque un carabinero está en servicio las 24 horas por ley. O sea, el carabinero no descansa. Ahora, porque hay pocos carabineros, también echemos, ¿cierto?, el estrés laboral, la recarga del carabinero, porque muchos carabineros se estresan, como todos somos personas, y la recarga laboral es terrible. Ahora, si nos vamos a los índices, creo que debe haber cifras, ¿cierto? ¿Cuántos carabineros hay con licencia médica? Por estrés. Seguramente a ti, Edson, como carabinero en retiro, su oficial graduado, ¿cierto?, que prestó servicio durante 27 años en la institución, Correcto. te toca relacionarte mucho también con los carabineros que están en servicio activo, me imagino. Sí, correcto. Muchos compañeros de pronto Sí. que les tocó compartir ahí en algún momento funciones. Y también a través de las agrupaciones que ustedes, ¿cierto?, tienen de carabineros. Correcto. Ocurrió un hecho durante el denominado estallido social donde la ciudadanía, ¿cierto?, o en parte, digamos, atacó mucho lo que era la función de carabineros. Y esto motivado, obviamente, porque lo que vimos en la actual actualidad del actual gobierno, ¿cierto?, se ensañaron contra la función que ustedes realizaban, hablando de los atentados contra los derechos humanos, cosa que después se evidenció que no había una forma sistemática, más allá de algunos casos puntuales, que incluso hay gente detenida y está cumpliendo condena por esos delitos. Pero ¿ustedes sintieron en algún momento, los carabineros activos, el abandono por parte de las autoridades de ese entonces? Estamos recordando que el presidente Sebastián Piñera, el que estaba ahí, pero le costó la cabeza también al general director, a dos generales directores. Aparte, Carabineros venía con un manto de dudas porque los altos mandos habían hecho mal uso de los recursos fiscales. Pero lamentablemente, como decimos de manera muy popular acá en Chile, los platos rotos los terminaban pagando los carabineros que estaban en la calle, que no tenían nada que ver con lo que cumplían los altos mandos. Sí, mira, efectivamente, cuando se malversaron los fondos catables públicos por altos oficiales, muchas veces la gente cuestiona el actual de carabinero, pero no dice el carabinero Pérez, dice los carabineros son iguales. ¿Ya? Ahora, claro, un carabinero tiene que tener el respaldo de sus superiores, o si no, ¿cuál sería la expresión? Y el estallido social, claro, ahí se demostró claramente que los ciudadanos, ¿cierto?, con rabia, con desmetro, ¿cierto?, a los carabineros, pero los derechos humanos que parten de la Segunda Guerra Mundial no extingue al carabinero. O sea, un carabinero, ¿qué es un carabinero? Una persona
tiene los mismos derechos que tiene cualquier ciudadano. Pero, ¿quién ve la seguridad del carabinero como persona? ¿Se han preguntado ustedes qué es lo que es carabinero? Eso, Rodrigo. Claro, yo creo, Rodrigo, y que entramos quizá en un tema político, pero efectivamente acá se creó una narrativa que yo creo que es falsa, ¿verdad? A propósito del estallido social, digamos, de que habían violaciones. De hecho, ayer escuché a la ministra vocero en un programa de televisión, porque le representaban que había acusado a un carabinero del caso de Panguipulli, ¿verdad? Correcto. Ella lo acusó por redes sociales de asesinato, digamos. Carabinero que fue absuelto, obviamente. Entonces le representaban, oiga, usted, eso es una calumnia, ¿ah? Ella trataba de excusarse diciendo que las condiciones eran distintas y de que estaba en un contexto de una violación masiva a los derechos humanos. Y es una narrativa falsa, o sea, objetivamente, y quizás educando a nuestra audiencia, obviamente si un carabinero tortura, ¿verdad?, o hace algo indebido, un apremio legítimo a un detenido, eso es una violación de los derechos humanos. Pero primero esos casos fueron muy puntuales, digamos, eso hay que decirlo. Y una cosa es que puede ocurrir eso, que eso ocurre en cualquier democracia, en cualquier policía del mundo se producen abusos y violaciones, a que estemos frente a una violación sistemática de los derechos humanos que sea un crimen de lesa humanidad, que es la narrativa que se intentó construir. O sea, que acá había una violación sistemática de los derechos humanos, y eso es un crimen de lesa humanidad que es muy distinto a un apremio legítimo, que también es una falta de los derechos humanos, pero no es equivalente a un crimen de lesa humanidad. Y acá la narrativa que se creó fue que Carabinero está de alguna manera cometiendo crímenes de lesa humanidad. O sea, que había un ataque sistemático a una población civil con el afán de provocarle daño. Y eso claramente es falso. O sea, de hecho uno ha escuchado comentarios de policía, y los conversamos, Rodrigo, con Mario Desbordes, ¿verdad? Policía de otros países que vieron al actor de la policía chilena, digamos, y qué policía habría podido responder de otra forma, digamos. O sea, yo creo que ningún país occidental en los últimos 40, 50 años, ningún país ha tenido, ¿verdad?, claro, los ataques que tuvo Chile, digamos. Estamos hablando que se perdieron un tercio de los supermercados, se atacaron con la violencia que más de 70 estaciones de metro. O sea, objetivamente, el estrés a que fue sometido la fuerza pública en Chile, ¿verdad?, no ha sido sometido ninguna policía del mundo, digamos. Ninguna. Entonces, que se producían excesos probablemente, ¿verdad? Un carabinero que estaba sometido a bombas Molotov, que a lo mejor disparaban, y muchos de los casos lamentables de pérdida de vista fueron por rebote, porque eran disparos al suelo. Entonces, esa falsa narrativa, obviamente, que hasta el día de hoy, lamentablemente, se mantiene en alguna figura afectado, no me cabe duda por lo que está diciendo nuestro invitado, afectado el funcionamiento de la policía. Y eso es importante, tener esa claridad mental. Una cosa que se pueden haber cometido abusos, que fueron pocos. Claro. Hay casos juzgados, no sé, serán 10, 15, digamos. Correcto. Pero la gran mayoría de los casos simplemente fue el accionar de la policía defendiéndose y tratando de imponer el orden con bastante prudencia. No hubo ningún herido, y eso es importante, ninguna muerte por herida de arma de fuego, a bala. Exacto. O sea, eso, para el nivel de violencia que hubo, eso da cuenta de un nivel de contención, al menos de la policía, bastante grande. Sí, y con las precarias armas que en ese entonces ellos tenían, o herramientas, mejor dicho, más que armas, herramientas que contaba Carabinero, porque había muchas armas, por ejemplo, como las Taser, o algo así que se llaman, ¿cierto?, que son las que descargan eléctrica, Claro. y que permiten que la persona no reaccione, pero evita que el carabinero, ¿cierto?, ejerza una acción mayor de fuerza en ese sentido. Y eso hasta ese entonces no contaba Carabinero en absoluto. Para nada. Solamente, ¿cierto?, se contaba con el bastón retráctil y muchos carabineros con revólver, ¿cierto? Las potestades, pero hoy día estamos tratando de otro tipo de delincuencia, otro tipo de personaje, ¿cierto?, que es más certero, que tiene mayor decisión y mayor poder de fuego. Porque hoy día la mayoría de los delincuentes usan pistolas, que no es lo mismo una pistola que un revólver. Correcto. Y fíjate, Víctor, que a consecuencia de lo que ocurrió durante el denominado estallido social, se instauró esta famosa modernización de Carabineros, que algunos querían refundar. ¿Te acuerdas que había ahí Y sacarle el uniforme. Exactamente, todo un tema, incluso durante la antigua convención constituyente también quisieron eliminar Carabineros. Hoy día, como lo conocemos, quieren instaurar una policía más civil, como ocurre en Argentina o en otras partes de Latinoamérica. Sin embargo, Carabineros de Chile es una institución que cuenta con un prestigio importante fuera de nuestras fronteras.
Y gracias a Dios, ¿cierto? Y a nuestra nación en general, hoy día Carabineros está retomando el respeto que históricamente tuvo de toda la ciudadanía. Era la institución, junto con los bomberos de Chile, las instituciones más queridas y respetadas por todos nuestros compatriotas. Por lo tanto, eso habla también del trabajo que realizan no solamente los altos mandos que llevan la rienda o que uno ve en las entrevistas, sino que también cada carabinero, como tú, estimado Edson, que estaban patrullando en las calles y que están patrullando en las calles, en las plazas, en recuerdo de todos nosotros. Así que aprovechamos estos micrófonos también para agradecerle a todos ellos y a través de ti, ¿no? Sí, por supuesto. Por Claro. supuesto. Ahora, Rodrigo, claro, nosotros, yo creo que las personas se han dado cuenta que hay una falsa narrativa, ¿verdad? Pero por otro lado no podemos ser complacientes. Uno tiene Exactamente. que igual, como toda institución, digamos, tiene que tener sus falencias, tiene que tener y las tiene, no queda duda, y a nivel de altos mandos ha tenido casos de corrupción bastante graves, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles deberían ser entonces las medidas, las reformas en Carabineros para tener una mejor policía, digamos, para enfrentar este tipo de delitos que tenemos ahora? Partiendo quizás, Víctor, disculpa que te interrumpa, estimado Edson, partiendo quizás por los perfeccionamientos internos que tiene Carabineros de Chile, porque hay muchas situaciones que viven los carabineros, ¿cierto? En desmedro muchas veces de los grados jerárquicos que ellos tienen y que ocurren al interior de las comisarías, por decirlo de algún modo, y que eso la ciudadanía no tiene conocimiento, pero que finalmente repercute en el trabajo que ustedes desarrollan con la comunidad. Quizás podríamos partir desde adentro, creo, nos gustaría que pudiera ahondar dentro de lo que tú puedas. Yo creo que la gran reforma de Carabinero tiene que partir primero por ser un carabinero integral. ¿A qué me refiero con esto? Que mirar al carabinero como una persona más y que le den las herramientas y la tranquilidad laboral para que pueda ejercer el cargo. Porque no es lo mismo un carabinero que esté descontento a uno que esté contento. ¿A qué me refiero con esto? Que el carabinero salga a la calle, ¿cierto? Salga a patrullar con el sentido común, que está creciendo una buena función y que tiene el apoyo de su jefe. Una. Y dos, obviamente que le dé las herramientas necesarias, ¿cierto? Por ejemplo, un buen zapato, ¿cierto? Pistola, porque hoy día el delincuente anda con pistola. Todos los carabineros. Si el Estado, ¿cierto?, le inyectó recursos, aprovechemos los recursos. O sea, todavía usan revólver la mayoría. La mayoría, ¿cierto? Hoy día lo desconozco, pero están en pleno cambio, pero no es lo mismo una pistola que una... No, claro, no, claro. Pero hoy día si es cosa de la estadística, sí efectivamente se cambiaron los revólveres por pistola. Que en calidad de armas, ¿cierto? Es muy diferente. Ahora, el carabinero de ahora, como le insisto, tiene que ser profesional, más que nada. Tú decías, Edson, que hay que partir por mejorar los sueldos, ¿cierto? Y darle la seguridad y tranquilidad laboral a cada carabinero para que pueda desempeñar de mejor manera su función. Pero también hay cosas que ocurren al interior y que yo las escuchaba hace muy poco, como por ejemplo que existe una diferencia brutal entre lo que son los carabineros, los cabos, ¿cierto? Y también los oficiales, los suboficiales. Incluso donde comparten espacio no tienen los mismos comedores, o sea, tienen que comer aparte donde están ellos, digamos, ¿no? Claro, eso pasa, efectivamente, Rodrigo, es así. ¿Por qué? Porque hoy día en Chile existen dos escuelas, que es la escuela oficial y la escuela suboficiales. Siempre hay un rango de diferencia. Entonces, las comisarías, obviamente, están los oficiales que comen en casinos diferentes y los oficiales en otros casinos. Y tienen otros privilegios, entre comillas, privilegios laborales, que no es lo mismo que el suboficial. Por ejemplo, un subteniente que sale con 4 años, un subteniente 22 años versus un suboficial con 25 años, que son 25 años de servicio, va a llegar a mandar al suboficial, ¿cierto? ¿Y qué nos dice la regla? En teoría que la experiencia es el que tiene más años y tiene más madurez y más control, ¿cierto? Para poder resolver. Ahora, un carabinero tiene que estar claro lo que está haciendo afuera, porque está a cargo de responsabilidades de un equipo táctico y de la vida de las personas y de su gente. Por eso es muy importante que hoy día, ¿cierto?, se encuentre una solución a los parámetros que se encuentran los oficiales con los suboficiales de carabineros. ¿Y eso han tratado de cambiarlo desde el interior? ¿Por quién pasa eso? ¿Por una orden del Congreso, el Poder Ejecutivo, de la misma institución? Es que yo creo que tratar de reformar Carabineros tiene que hacerlo el Estado. De partida porque Carabineros es una institución jerarquizada y autónoma del Estado. Para mí, si te gusta, Rodrigo, debía existir una sola policía que llegara, ¿cierto?, a los cargos
altos por los méritos propios, ¿ya? O por sus fortalezas y no debilidades. Porque un carabinero, ¿cierto?, que está todos los días, que 12 horas patrullando, que tiene estrés familiar, el oficial va a mandar, pero no es lo mismo la experiencia que estar 4 años. Ojo, Claramente. es así. Y si mejoramos las condiciones laborales del carabinero, ¿cierto? El carabinero va a salir mejor a la calle a cumplir la función. Porque si sale mal, no va a ejercer la función policial que corresponde. Y a nivel internacional, ¿hay policía así? En Estados Unidos, ¿cierto?, es una sola policía. Solamente existen policías comunales, pero una sola policía que llegan todos al cargo oficial. Estamos conversando en este día de hoy en Palabras con Sentido con nuestro amigo Edson Vivanco Jara, suboficial graduado de Carabineros de Chile, que prestó servicio durante 27 años en la institución. Pero como debe ser, y usted sabe, estimado Edson, tenemos también nuestros auspiciadores. Así que vamos a una pequeña pausa y volvemos en Palabras con Sentido. Estamos de vuelta en nuestro programa Palabras con Sentido a través de Radio Madero. Y recordamos que nos pueden visitar en el canal de YouTube, en Palabras con Sentido, y revisar esta importante conversación que estamos teniendo con don Edson Vivanco, ex carabinero y suboficial graduado de Carabineros de Chile, como también los otros programas y los otros invitados que han pasado por esta mesa. Pero también hay que recordar, estimado Víctor, que también nos pueden escuchar por las 13 emisoras de Radio Madero, que parten en la región de Coquimbo y terminan, ¿cierto?, en la comuna de Antofagasta por el norte de Chile. Pero también estamos por todas las plataformas. También pueden visitarnos en www.madero.cl o por el Facebook Live en @maderocl. Así que estamos en todos lados. Nadie puede tener excusa que no escucha o no ve Palabras con Sentido. Es importante y estas conversaciones porque siempre, estimado Edson, va más allá de lo que uno ve en un programa de televisión, ¿cierto? Que los espacios o los tiempos son acotados y mucha gente quiere levantar bandera, pero acá justamente como dice el programa o el nombre de nuestro programa son palabras con sentido. Nosotros en este momento queremos saber lo que está ocurriendo con Carabineros, lo que ha ocurrido en la historia con Carabineros de Chile, porque precisamente son ellos, son ustedes los que están en la primera línea de lo bueno, ¿cierto?, con la ciudadanía. Es justamente cuando hay un incendio, llamen a Carabineros, dice, cuando hay un accidente, llamen los primeros que aparecen siempre y que la gente llama son justamente a Carabineros de Chile. Y retomando la conversación que teníamos antes de nuestros auspiciadores, ¿cierto? Hablábamos y tú decías, Edson, que debiera existir una sola policía. Yo te quería preguntar, ¿tú te refieres a una sola línea dentro de Carabineros o también incluir en una sola policía, por ejemplo, a la Policía de Investigaciones, a la PDI? No, porque yo creo que en una sola línea a Carabineros. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución, ¿cierto?, cuando creó el general Carbaño del Campo, que fue Carabinero y Investigaciones de Chile, es que son dos policías muy diferentes. ¿Por qué? Porque el Carabinero presta servicio en la parte operativa con su presencia, y Investigaciones, como la palabra dice, investiga, va más a fondo, son más profesionales, sin parecer a Carabinero. Yo me refiero a que Carabineros sea una sola, que no haga la distinción entre la escuela de Carabineros con la escuela de suboficiales. Perfecto. Esa es la diferencia. Que exista la igualdad de condiciones al interior de la institución, supuesto, y no esta diferencia que tú hablabas que ocurre en los salarios, en el grado, ¿cierto?, Correcto, de que los van nombrando hacia arriba. Correcto. Y eso, porque se ha conversado, ¿tú crees que puede ayudar mucho el hecho de que Carabineros sea, digamos, depurado, digamos, en cuanto a sus funciones y algunas funciones que realiza, que son varias, ¿verdad?, le sean quitadas para que se pueda concentrar más bien en el tema de seguridad? O sea, ¿cree en el quehacer tú,
has tenido a cargo y trabajado tanto tiempo, en el quehacer cotidiano, hay muchas cosas que tú digas, de las que tú hacías, que en realidad se podrían perfectamente haber hecho por otra institución, de alguna manera, de que ustedes hubieran tenido más tiempo para dedicarse a las funciones estrictamente de seguridad. Por supuesto, mira, es que saquemos por porcentaje. O sea, hoy día carabineros son mucho más lo que eran varios años, pero para mejorar la seguridad y para que haya más carabineros, por mi experiencia, es cierto acotar los servicios ministeriales carabineros, porque contemos cuántas comisarías hay en Santiago y a nivel nacional, son muchas. Entonces hay que sacar el promedio de cuántos carabineros operativos tenemos y quitarle la función administrativa y reincorporar a personal civil para que tome lo que está haciendo hoy día, ¿cierto? Y esos carabineros, sacarlos a la calle operativamente para que con la presencia del carabinero, claro, se eviten los delitos, pero no obstante ello, que es muy importante, las horas trabajadas. Por ejemplo, antiguamente asistían los patrullajes en 12 horas. Acotemos los turnos, que haya un primer turno, segundo, tercer turno, hasta un cuarto turno. Antiguamente habían turnos, entonces la recarga del carnet era menor. Eso es lo que en las filas, ¿cierto? Se rumoraba por qué tengo que trabajar todas horas. Ahora, un carabinero trabaja de lunes a domingo. Este dato es muy importante. Pero el carabinero tiene familia. ¿Por qué no el carabinero trabaja de lunes a viernes y puede disfrutar sábado y domingo? Yo me acuerdo, yo tengo hijos. Yo me acuerdo que nunca puede estar una Pascua, una Navidad con mi hijo. No se puede. Y eso para un carabinero es estresante. O cuando su hija va al primer día al colegio, no puede ir. Tampoco puede pedir permiso. Porque no hay carabinero. Por eso yo retomo, ¿cierto?, lo que dijo. O sea, cambiar las condiciones, que no se vea al carabinero como un objeto, se vea como persona, como unos derechos que todos lo tienen por constitución. Correcto. Y este último plan que propuso el gobierno, Calle Sin Violencia, creo que se llama, no estoy seguro el nombre, digamos, Tal cual. ¿te parece que puede ayudar efectivamente en la solución del tema de la delincuencia? No. ¿Por qué? Porque las calles en violencia sacan los carabineros de un lugar físico y los trasladan a otro, pero despotenciamos el lugar primero. ¿Y quién me cubre ese sector? ¿Quién me cubre ese territorio? Por ejemplo, la quinta comisaría hoy día tiene un sector a cargo de un mayor, ¿ya? Con una cantidad de 40 funcionarios, pero tiene unidades menores, que si lo vamos a las cifras, ¿cierto? Una subcomisaría la parte operativa son 25 carabineros, solamente hay 2 resguardando el bien común. Pero y la ciudadanía que va a dejar denuncias, los delitos, que puede ser familiar, es un recargo. ¿Quién cubre eso? Por sacarle y despotenciamos otra. Creo que esa no es la solución. Ahora, todo indica que tendría que ser una reforma mayor, aparentemente. Si estamos de acuerdo en que el tema de seguridad es prioritario, y la población así lo entienda, digamos, ¿verdad? Esto debería realmente implicar un cambio mayúsculo, digamos. O sea, hacer una reforma bien pensada que aborde todos los aspectos de condiciones laborales, remuneraciones, carrera, ¿verdad? Formación, operativo, digamos. Se requiere, y eso yo se lo he escuchado sobre todo a Mario Desbordes, ¿verdad?, que obviamente sabe mucho de esto, de que se requiere una inversión muy grande. Ahora, yo creo que la población estaría de acuerdo con hacer esa inversión si fuera un plan bien pensado, digamos, que no va a ser nunca de solución inmediata, pero se requiere efectivamente abordar esto como un tema de Estado, fuera de presupuesto probablemente, digamos, pero invertir todo lo necesario en seguridad, porque ¿qué sacamos con que nos ahorremos esos recursos si la seguridad la tenemos, y sobre todo en el norte de Chile? Yo creo que la gente de Antofagasta, lo que uno ve en las noticias, ¿verdad?, de la situación es calamitosa, digamos. Entonces, curiosamente, una región la más rica de Chile, digamos. Correcto. Y tiene un tema de seguridad espantoso. Entonces, eso demuestra que ni siquiera es solo tema de recursos. O sea, la seguridad es esencial para que realmente la población pueda estar bien, digamos. En consecuencia, parece que hay que hacer, Rodrigo, efectivamente ponerse de acuerdo y hacer un plan verdadero, digamos. Correcto. Ahora, eso implica ponerse a estudiar ya. Eso lamentablemente no se ve en este gobierno. Pero mi pregunta es si la oposición, digamos, que probablemente será gobierno en, no sé, 2 años y medio más, digamos, está pensando en eso. Porque serían los temas que habría que pensar. O sea, uno no puede llegar con un discurso de seguridad,
si no tiene una planificación, y eso debería estar haciéndose desde ya. Correcto. O sea, cuáles son los cambios que vamos a hacer en todas, integrales, ¿verdad? También en prevención, en temas contra no solo el narcotráfico, sino que además de ayuda a las personas, a los jóvenes que han caído en el tema de drogadicción. Un plan integral que cueste lo que cueste, pero el problema es que ese plan hay que hacerlo. Y el problema es que lamentablemente uno en este gobierno no tenía ningún interés en esto, primero. Lo pilló esta explosión lo pilló sobre la marcha, digamos, ahora está haciendo cosas que por lo que tú dices, poco van a servir. Claro. Podrán mantener la situación, pero no van a mejorar. Pero el tema es que también la oposición debería estar preparándose para esto. O sea, efectivamente, de prepararse seriamente para tener un proyecto cuando lleguen al poder de modificación integral. Sí, yo creo que más que tema de recursos, es tema de ponerse a pensar y planificar. Correcto. Así es. Qué importante lo que tú mencionas, estimado Víctor, porque justamente hemos escuchado en el último tiempo que se han destinado una cantidad importante de recursos, como nunca en la historia quizás de Carabineros de Chile. Sin embargo, muchos de esos recursos llegaron simplemente para poder cambiar el instrumento, ¿cierto? O los vehículos que ya estaban deteriorados, que no estaban funcionando. Por lo tanto, tienen prácticamente lo mismo, solo que en uso, digamos, ya no los tienen guardados, ¿cierto?, en la bodega. Pero una labor más profunda, como tú planteas, Víctor, que yo sepa al menos no se ha desarrollado. De hecho, llevamos mucho tiempo, ya bastantes años, hablando de la modernización de Carabineros, pero esto todavía no llega, todavía no hay luces. Y lamentablemente, del sector que sea, en el gobierno de turno, siempre se forman políticas públicas que son principalmente comunicacionales, como en este caso lo que estaban ustedes conversando de la calle sin violencia, pero una modernización profunda que realmente venga a responder primero a la inquietud de Carabineros al interior de la institución para luego poder hacer de mejor manera su trabajo, no se ha visto. Y hasta ahora, por lo menos a través de los medios de comunicación, tampoco se ha informado que ningún sector en particular esté trabajando de una manera tan profunda. Yo creo que algo que hay que hincar el diente y es importante que nosotros utilicemos y hagamos un llamado a todas las autoridades electas, tanto del Poder Legislativo como del Ejecutivo, a que presten atención y piensen en el Chile el día de mañana, pero el Chile a largo plazo, no solamente en el tema inmediato, especialmente ahora que en Chile tenemos elecciones casi todos los años, ¿cierto? Están como las municipales, las parlamentarias, la presidencial. Tenemos que pensar como hacían antiguamente. Yo me acuerdo cuando estaba bien pequeño, uno veía a estos parlamentarios que tenían mucha experiencia, ¿cierto? Gente con templanza, pero no pensaban solamente en los miedos, sino que veían el país en el largo plazo. Y yo creo que en ese sentido nuestra clase política en general ha dejado bastante que decir. Pero claro, Rodrigo, o sea, al final, tú ves que los que están en el gobierno hoy día parten de muy abajo. Se dieron cuenta, obviamente se dieron cuenta, hubo un cambio de ministro de Interior, pero parten de que querían destruir a Carabineros, digamos. O sea, la Constitución la querían sacar el uniforme, refundar, digamos, casi ser una actividad civil, digamos, que difícilmente va a poder combatir la delincuencia armada que tenemos hoy día, un organismo casi civil, digamos. Ellos parten de muy abajo, pero por otro lado también los partidos de oposición hoy día tienen un discurso, sí, muy en pos de la seguridad, pero eso hay que demostrarlo con planificación. Correcto. O sea, no podemos estar esperando a que se asuma el próximo gobierno para recién empezar a pensar cuáles son los cambios que hay que hacer en Carabineros, digamos. O sea, muchas de las cosas que señala nuestro invitado y que es nuestro futuro partido, ¿verdad? Son de sentido común, digamos. Que las condiciones laborales de Carabineros sean adecuadas, que no tengan esas situaciones de estrés. O sea, son cosas de sentido común, pero estamos conversando hace ¿cuántos años? Claro, correcto. ¿Cuántos años? Mucho tiempo. Ya hay muchas instituciones, no solamente Carabineros, que han estado descuidadas. Hablamos de la Policía de Investigaciones, que tuvo de modernización tiempo atrás, pero también nos olvidamos siempre de aquellos que están tras las rejas, por decirlo así, de manera voluntaria, que son Gendarmería de Chile, que son los que están, ¿cierto?, cuidando también de que aquellos delincuentes que Carabineros y la PDI saca de las calles no vuelvan a ellas. Y ellos siempre hemos visto que tienen grandes conflictos porque las condiciones en las cuales trabajan son realmente precarias. Ellos duermen prácticamente y literalmente al interior de una cárcel. Correcto. Es así. Bueno, y por eso tenemos, Rodrigo, de que el último robo, famoso al Ministerio de Desarrollo Social, se planifica, se ejecuta desde la cárcel, digamos. Y eso es un ejemplo, pero efectivamente todo indica que grupos narcotraficantes, sobre todo muchos extranjeros, ¿verdad? Correcto. Están acostumbrados a operar en sus países desde las cárceles. Y entiendo que es un fenómeno relativamente nuevo que también está llegando a Chile, digamos. Es que en realidad, si lo vamos más a fondo ya, las cárceles chilenas para el delincuente yo las veo como una casa de reposo.
porque tienen muchos privilegios, no comparados así con los gobiernos, por ejemplo, el extranjero, ¿cierto? Que son duras las cárceles y porque, a ver, usted al delincuente usted no le puede tirar un pétalo de flores. No, porque el delincuente es innato. O sea, él te dispara o te pone una puñalada. Es así, literalmente así. ¿Ya? Entonces el carabinero tiene que estar preparado para eso. Ahora, ¿qué pasa? En las cárceles, podemos decir lo mismo, en las cárceles chilenas, el delincuente estudia para ser delincuente. Tiene todos los privilegios que en otros no hay. En la Y universidad. es así. Y todos los delitos se planifican, como usted bien dijiste, Víctor, lo planifican de las cárceles y se ejecuta afuera. Pero ¿dónde está el control? ¿Qué pasa por los gendarmes? ¿Tenemos recursos? ¿Hay metodologías nuevas? Sí, como insisto, vámonos a Europa, a otras potencias. La delincuencia es menor. Es menor porque parte de la cultura social, económica, de salario. Entonces acá en Chile, en Sudamérica, Chile hoy día estamos repuntando, pero démosle más herramientas, démosle más sueldo y sobre todo la confianza que el día de mañana va a llegar a sus casas Carabineros, porque no la tiene hoy día. No, claro, y si metemos, y si Carabineros toma un detenido, se lleva a la cárcel. En la cárcel no es una universidad del delito, Correcto. digamos. Por Se supuesto. perfecciona, ¿verdad? Toma contacto con grupos criminales más avanzados todavía. Estamos en un círculo vicioso espantoso, digamos. ¿Y hace cuánto que no se construye una cárcel en Chile? Y justamente también por tema ideológico, porque las Por últimas supuesto. cárceles habían sido concesionadas. Concesionada y se paralizó. Exacto. ¿Y cómo no vamos a necesitar más cárceles? Es evidente que necesitamos más cárceles si queremos segregar, ¿verdad? El delincuente que cae por primera vez, digamos. No queremos tenerlo con delincuentes más avesados, digamos. Claro. Porque además se fortalecen, porque dentro de las cárceles, que es un mundo, ¿verdad? Ahí se van fortaleciendo, digamos. Correcto. Porque solamente el más fuerte es capaz de sobrevivir, se impone, sobrevive, como tú me Así dices. es. Consecuencia, estamos potenciando delincuentes antes que el sistema carcelario, antes de que permitir reinsertarlo en la sociedad. Correcto. Y el hecho de que no se hayan construido cárceles, por un tema ideológico, ¿verdad? Es dramático. Claro, claro. No, y hoy día nuestras cárceles aparte tienen profesores extranjeros, po, porque con el tema de este fenómeno de la migración, muchos migrantes que no son los deseados en Chile, ¿cierto? Que vienen a delinquir y terminan presos en las cárceles de Chile, finalmente terminan enseñándole la fechoría o los modus operandi a nuestros delincuentes. Y por lo tanto estamos reproduciendo técnicas delictuales que en Chile no conocíamos. Hemos visto el correcto. tema de los secuestros, por ejemplo, el secuestro express, que habían crecido de una manera considerable, por ejemplo, acá en la comuna de Santiago. Lo veíamos hace muy poco tiempo con un reporte que emitió justamente Carabineros de Chile. Por lo tanto, hay mucho que hacer y lamentablemente muchos hablan del tema de la delincuencia, pero pocos hacen los trabajos, como dices tú, Víctor, a largo plazo, en algo concreto y que finalmente termine convirtiéndose en ley o en un programa de gobierno. Es que, Rodrigo, los partidos de derecha tienen efectivamente el tema de la seguridad en sus prioridades. Pero la pregunta es la siguiente: un programa de gobierno resiste cualquier cosa. Un programa uno lo escribe, hemos tenido experiencia, Rodrigo, ¿verdad?, de hacer programas, pero no son no es un plan. Correcto. Y con gobiernos que apenas duran 4 años, no se puede venir a esperar estar en el gobierno para tener una planificación. La planificación tendría que hacerse antes. Estas son las reformas en gendarmería, en carabineros, ¿verdad?, en programas de prevención de drogas. Y ese tiene que ser el plan integral. Pero una planificación con medidas legislativas, administrativas, ¿verdad?, de toda índole, cosa que llegando al gobierno se implementen, porque tampoco van a ser inmediatas. Claro. Todo esto no va a ser mágico. Pero el problema es que si tenemos gobiernos que, aunque llegan con un programa de gobierno genérico contra la delincuencia, entre que se sienten, entre que lo planifiquen, obviamente es mejor tener un gobierno que sea para ellos siempre una prioridad. Este gobierno, lamentablemente, esto no era un tema para ellos, ¿verdad? Pero aunque tengamos un gobierno que sea prioridad, si esperamos a planificar, a tener integralmente, porque esto es integral, tiene que ser gendarmería, tiene que ser carabineros, tiene que ver el tema de cárceles. Si esperamos a llegar al gobierno para tener un plan, realmente no vamos a solucionar nada, porque las contingencias son otras. En el día a día, ¿verdad?, mataron 2 o 3 carabineros seguidos, ¿verdad? Correcto. Y se produjo en el Congreso ¿verdad?, una efervescencia, ¿verdad? Y vamos a llegar a un plan de seguridad y leyes. Quedó en nada. Y eso quedó en nada. Entonces, eso realmente es vergonzoso. O sea, solamente tiene que ir muriendo carabineros
y en forma acelerada para que recién se piense, pero pasa un tiempo sin muerte de carabinero y ya la urgencia Correcto. pasó. Así este país obviamente no va a ser capaz de enfrentar estos problemas que es de los grandes que tenemos. Lamentablemente el tema de la seguridad es hoy día uno de los grandes problemas que Se tenemos. está realizando la legislación plebiscitaria. Están haciendo cada plebiscito, depende de lo que digan la encuesta y lo que quieren legislar, al fragor de esos números. Pero pensando en Chile a largo plazo no está ocurriendo. Estimado Edson, tú hablabas y hablábamos recién, ¿cierto?, de una policía. Estuviste hablando también de lo que ocurre con la PDI, que son una policía especializada en investigación. Correcto. En el caso de Carabineros más persuasivo, ¿cierto?, de disuasión. ¿Cómo es la relación de Carabineros? Porque uno veía antiguamente, años atrás, que a veces habían enfrentamientos en las calles, ¿cierto? Se peleaban y disputaban el lugar del delito, pero eso lo hemos ya no viendo con tanta regularidad en nuestros tiempos. No, claro. ¿Cómo era antes y cómo es hoy, digamos, esa relación? Efectivamente, antes, hace 26 años atrás, más que nada era una disputa entre carabineros y había un cierto de resquemor, ¿cierto? ¿Quién llega primero? ¿Quién es el jefe? Pero después eso era antiguamente. O sea, y había frases coloquiales, ¿cierto? Muy básicas en el caso. Pero hoy día, ¿cierto? Se puede decir que llegamos a un equilibrio, ¿cierto? Como la investigación de carabineros, porque es una familia más que nada, hoy día, ahora, que debió haberse hecho hace mucho tiempo, o sea, porque las policías tienen que apoyarse, en realidad. Porque cuando les pasa algo a un policía, van todos. Acá en Carabineros, ¿cierto? Le pasa a un carabinero, va el carabinero. Es muy poco para los de investigaciones. Investigaciones se apoyan entre ellos mismos. Carabineros debiera apoyarse entre nosotros mismos. Eso es lo que pasa, que no lo hay hoy día. No existe ese estímulo de cuerpo en carabinero, porque si un carabinero tiene un dembero personal, no va a estar, ¿cierto?, alguien que lo apoye, un psicólogo. Por ejemplo, un ejemplo muy básico, si muere un familiar, un carabinero, o pasa por un estrés laboral o de carabinero, que yo sepa, hasta el día nunca tuve un apoyo psicológico, o sea, carabinero, pero en cualquier otra empresa lo hay. También sería importante recalcar eso, o sea, reformar el carabinero, el apoyo sistemático a los carabineros, que es esencial. Eso es un plan integral, pues, Rodrigo. Exactamente. Efectivamente, un plan integral, preocuparse de que no solo más carabineros mejor formados, sino que el carabinero que esté en buenas condiciones, tanto Por por su supuesto. laboral como desde el punto de vista de su condición Claro. psicológica. Por supuesto. Eso es lo que falta. Estamos conversando con Edson Vivanco Jara, suboficial graduado de Carabineros de Chile, que prestó servicio en esa institución por 27 años. Pero también hay otra faceta que nos gustaría conversar un poquito con nuestro amigo Edson acá, y que tiene que ver con su faceta del emprendedor, digamos, ¿cierto? Correcto. Tú elaboraste o estás elaborando un lindo programa que denominaste El Ojo de Dios y que fue apoyado por la Universidad de Concepción, pero también postulaste a un premio Corfo. Exacto. Cuéntanos en qué consiste el famoso Ojo de Dios. Bueno, primero que nada... Buen nombre, por lo menos. Sí, en mi primer año de estudio, técnico no jurídico, en mi carrera, ya sentado en mi casa dije, ¿qué puedo aportar a este país con mi experiencia? ¿Esto fue antes de que abandonaran la institución o cuando Después, ya había... después cuando había retirado, ya te había me puse a estudiar la carrera. Seguridad, y dije, había muchos delitos en esa época, en ese tiempo. Entonces, Chile había perdido el estigma. Había mucha inseguridad. Dije, ¿qué le puedo dar? El Ojo de Dios, ¿cierto? Es un proyecto, es un software, un hardware, ¿cierto? Que son cámaras geotérmicas, que la función va a ser, ¿cierto?, detectar el porte ilegal de armas de fuego y armas blancas. Investigué más de 6 meses, hay alguna cámara, no existe en el mundo una cámara geotérmica, porque depurar una cámara y que logre llegar a los píxeles necesarios para poder detectar que la persona o el delincuente ingresa a un local, ¿cierto? Es imposible, pero es posible con el Ojo de Dios. ¿Por qué? Porque el metal es lo mismo que el escáner. Usted va hacia el aeropuerto y pasa una maleta, le detecta el fierro. El Ojo de Dios, mediante una imagen térmica, ¿cierto?, vamos a poder lograr detectar quién anda con armas de fuego, y va a ser una buena alternativa para poder disminuir el índice delictual, ¿cierto? Porque si lo vamos a utilizar, cárceles, mall, en metro, en estadio, en la fiscalía,
en todo. Pero ¿cómo es un sistema? De cámaras geotérmicas. Cámaras que pueden detectar el porte ilegal de armas de fuego. Pues eso está técnicamente. Ese es mi proyecto. Ya, pero no está desarrollado esa. Yo lo tengo, solo falta hacer el prototipo. Ya. O sea, se está desarrollando la tecnología para poder tener exacto. Ya. Exacto. Y esto es, a ver, para entenderlo bien y la gente que nuestro auditorio de Radio Madero y Palabras con Sentido lo entendamos bien. Esto es una cámara que está en la vía pública y esas Correcto. cámaras van a estar detectando si una persona que va circulando por la vía pública va, por ejemplo, con un arma de fuego, Correcto. con un arma blanca escondida en su ropa. Correcto. Y esa es la gran diferencia, por ejemplo, que coloquen en la entrada de un mall un escáner, por decirlo de algún modo. Claro. Esto es un gran escáner, Claro. de alguna manera, que está en la vía pública. Correcto. Y esto va detectando si la gente anda armada. Correcto. No Perfecto. existe ninguna tecnología que yo sepa en este minuto que haga solamente la Sony. Intentó llegar a eso, pero por eso Ustedes están desarrollando la tecnología para tener unas cámaras que sean Correcto, capaces de correcto. con inteligencia artificial. por supuesto. O sea, avisa, digamos, se ve. Va a pasar, por ejemplo, un individuo en el mall, ¿cierto? Y el ojo de Dios va a detectar que anda con algo de metal, o sea, o un arma de fuego. Mediante un software, la va a atribuir a una base de monitoreo y eso va a avisar a carabineros o a las personas, ¿cierto?, de seguridad que pasa una persona con el porte ilegal, que está penado hoy día en nuestro sistema jurídico, está penado. Ahora, hay un problema y va con una consulta que yo tenía. Porque hoy día, no sé, lamentablemente, pero se eliminó la detención por sospecha. Claro, ¿Verdad? por supuesto. ¿Y tú crees que la eliminación, porque todo el mundo, bueno, vamos mejorando el tema de derechos humanos, la detención por sospecha no corresponde, ¿verdad? No. Pero por muchos años yo crecí toda mi vida con detención por sospecha, Claro, digamos. claro. Tampoco parecía tan terrible, pero bueno. Pero, ¿crees tú que la eliminación de la detención por sospecha, porque muchos dicen no influye en nada, digamos, pero tú desde el punto de vista operativo, el hecho de que se haya eliminado esta posibilidad de detener a alguien, digamos, para revisarlo, por último, para ver si tenía un arma, por ejemplo, ¿eso ha afectado el funcionamiento de Carabineros? Por supuesto. Por Porque, supuesto claro, que sí. porque es que eso es importante tener a alguien que haya trabajado, porque Por uno supuesto. escucha a los expertos y dicen, no, si mire, las estadísticas dicen que en realidad no ayudaba en nada, digamos, la detención por sospecha. No era útil a Carabineros. No, yo puedo refutar eso que antiguamente Carabinero tomaba detenido, ¿cierto? O imputada en base a la sospecha. Porque hay que ser metódico, o sea, nadie es adivino para decir este tipo o este delincuente tiene arma de fuego, arma blanca o tiene una detención o una orden pendiente. Pero por la sospecha de qué, de algo, para mí es mucho más fácil tomar al azar por sospecha y lo puedo de 1 a 5, uno puede estar. Es lo más lógico, por sospecha. Y es más fáctico. O sea, claro, se criticaba que eso era discriminar, digamos, pero me imagino también que un carabinero cuando aplica la detención por sospecha, regular, obviamente, no se trata de que puedan detenerte, pero al menos para llevarte a un control, digamos, para ver Claro. si tienes un arma, digamos. Control de preventivo, ¿no? Control, ¿cómo se llama hoy día? El Control de identidad. Control de identidad. Claro, pero hoy día no podría en un control de identidad. No, porque tiene que estar con delito. No podría, ¿verdad?, ver en tu ropa si lleva efectivamente una pistola, digamos. ¿Mm? Claro. O sea, de hecho, hay personas que le han abierto los autos, han detectado, ¿cómo son estos? Armas, y esos procedimientos, esa prueba ha quedado eliminada porque no había una causa legítima para haber pedido ¿cómo son estos? Para que el carabinero hubiera podido acceder a la maleta del vehículo. Es que también es que hay que tener claro el porte ilegal de armas de fuego. O sea, si lo vamos a lo medular, a lo jurídico, ¿cierto? Solamente Carabineros y Investigaciones puede portar. O sea, ¿qué es lo que es portar? Es trasladar un arma de fuego de un lugar a otro. Ya, ahora, entiéndase que en la vía pública, no creo que nadie ande portando una arma de fuego. Ya es ilegal. Eso va apuntado el ojo de Dios. Claro, pero este mismo tecnología, imaginemos que prospera esta tecnología. Correcto. También va a implicar, y vuelvo a la idea del plan integral, va a implicar que la legislación se adapte, cosa que si, por ejemplo, tenemos una cámara, que imagino no será perfecta, también habrá errores en esa Por supuesto. determinación, que dice, mira, acá hay una persona probable, también hay que tener una legislación que habilite, ¿verdad? Porque el policía no podría, en teoría, ¿verdad?, llegar y hacerle una revisión, digamos, de lo que porta si no tenemos
una causa, habría que modificar la legislación para permitir que en esos casos la Claro. policía pueda efectivamente ingresar. O sea, volvemos al final también a lo mismo, este tipo de tecnología, que no sé si es la tuya, pero el día de mañana me imagino la tecnología seguirá avanzando, pero tenemos que también pensar en una legislación Por supuesto. Bueno, adecuada a eso. ustedes están trabajando con Incuba de la Universidad de Concepción, por Claro. lo tanto imaginamos que están avanzando, una universidad de prestigio en nuestro país, avanzando en todos los frentes, no solamente en el desarrollo de la tecnología, ¿cierto? El software que va a permitir que estas cámaras detecten, sino también en los cambios que requiere nuestra legislación en nuestro país. Y pucha, se pasó el tiempo, pues, estimado Epson Víctor, ya llegamos al término de nuestro programa del día de hoy y agradecemos a todas las personas que nos escucharon o que nos vieron a través del streaming en nuestro programa Palabras con Sentido. Epson, muchas gracias por tu tiempo, Muchas gracias por gracias por ustedes, compartir muchas gracias tu por habernos acompañado. experiencia, exactamente, ¿ah? Así que es importante. Y Víctor, nos vemos la próxima semana, el Así es, próximo por día Dios, si Dios miércoles, quiere. vamos a estar acá mismo, ¿cierto? Conversando con la buena ayuda de Dios. Que estén muy bien. Chao, chao. Hasta luego. Chao, chao.